continuación vamos a comenzar con este curso que se titula ¿Qué es la radiación ultravioleta y los cuidados que debemos tener? ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Vamos a entregar las herramientas técnicas necesarias para entender el concepto de radiación ultravioleta, también conocida como radiación UV, sus efectos en la piel y cómo implementar medidas de control conforme a lo establecido en la guía técnica de radiación ultravioleta de origen solar del Ministerio de Salud MinSal. ¿Y cuáles son los contenidos principales de este curso? Primero vamos a ver qué es la radiación ultravioleta. Es muy importante que sepamos qué es la radiación, cuáles son los tipos de radiación de ultravioleta, también de dónde proviene, luego cuándo y cómo se produce la exposición. Como lo dijimos en un inicio, en el objetivo, la exposición está dada por la guía técnica del protocolo del Ministerio de Salud. Por ende, específicamente vamos a ver cuándo hay exposición laboral y cuándo no hay exposición laboral, independiente que la radiación ultravioleta la podemos encontrar siempre durante todo el año. También vamos a ver cuáles son los daños sobre la piel y las formas de prevenir la radiación, y finalmente cuáles son las enfermedades asociadas a la exposición a la radiación ultravioleta de manera prolongada y también de origen laboral. Primero, es importante que sepamos qué es la radiación ultravioleta. Como se ve en la imagen, la radiación ultravioleta o radiación UV es una parte de la energía emitida por el Sol. ¿Por qué decimos que es una parte de la energía emitida por el Sol? Porque no solamente el Sol emite radiación ultravioleta, sino también, por ejemplo, emite rayos gamma, rayos X y también emite IR, o también llamada como radiación infrarroja. En este caso, ¿cómo nosotros sabemos cuándo estamos hablando de radiación ultravioleta? Porque esta radiación ultravioleta se encuentra entre los 400 y los 1000 nm o nanómetros. Esa es su longitud de onda. Esto se transmite de forma de una onda electromagnética. Ya hablamos que su longitud de onda es entre los 400 y los 1000 nanómetros, y esta energía es una parte absorbida por la atmósfera y otra parte es absorbida por la Tierra. En este caso, si ustedes alcanzan a ver la imagen, tenemos, por ejemplo, que cierto tipo de radiación ultravioleta es absorbida por la atmósfera, en este caso la capa de ozono, y tenemos que otra parte es absorbida por la Tierra, y dentro de la Tierra tenemos una que es absorbida en un 90 o 95% y otra que es absorbida en un 100%. Dentro de la radiación ultravioleta, en la imagen anterior hablábamos que habían 3 tipos de radiación ultravioleta. Tenemos también, aparte, como les decía, los rayos gamma, también está la radiación infrarroja, pero en este caso nosotros nos vamos a concentrar en la radiación ultravioleta de origen solar. Dentro de la radiación ultravioleta de origen solar, nosotros tenemos los tipos de rayos UVA, UVB y UVC. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a partir por los rayos UVC o UCB. Dependiendo de la nomenclatura que nosotros ocupemos, es que vamos a colocar primero si es la C o la B. Lo primero que tenemos que saber que los rayos UVC o rayos UCB, es decir, rayos ultravioleta, radiación ultravioleta de tipo C, se encuentra entre los 100 y los 290 nanómetros. Y en este caso, esta energía es la más peligrosa de todas, pero es absorbida en un 100% por la capa de ozono, es absorbida en un 100% por la atmósfera. Por lo tanto, cuando nosotros no estén hablando de radiación ultravioleta de tipo UCB o de tipo UVC, es decir, clasificación C, primero se nos tiene que venir a la mente que es la radiación más compleja, pero también no nos tenemos que preocupar por ese tipo de radiación porque en este caso nos protege en un 100% la atmósfera, en este caso la capa de ozono, porque es absorbida en su totalidad. Así que no llega a la Tierra, no llega a la biosfera, no sobrepasa la atmósfera. Pero sí, cuando estamos hablando de la radiación ultravioleta de tipo UVB, UVB de tipo V más la B larga,
clasificación B, estamos hablando que tiene una longitud de onda mayor, que es una longitud de onda entre 290 y 320 nanómetros. ¿Y esto qué significa? Que esta radiación sobrepasa la atmósfera, sobrepasa la capa de ozono, en donde es ahí nosotros nos tenemos que preocupar. Y en este caso, esta radiación sobrepasa la primera capa de la piel, que es la epidermis. Esta radiación sí nos afecta a nosotros, a los seres humanos. Y luego tenemos la radiación de tipo UVA, que es radiación ultravioleta de clasificación A, en donde su longitud de onda es la más grande de los tres tipos, que es de los 320 a los 400 nanómetros, y no solamente sobrepasa el epidermis, sino también sobrepasa la dermis. Es decir, la radiación de tipo UVA es la que, en este caso, penetra las capas más profundas de nuestra piel, es decir, la epidermis y la dermis. Si pueden observar, lo primero que podemos sacar y lo primero que podemos aprender de estas imágenes con respecto a la radiación ultravioleta es que la radiación ultravioleta no es la única onda electromagnética que sale, en este caso, del Sol, de origen solar, pero sí es la que a nosotros nos afecta y que tiene tres tipos: la clasificación VA, VB y VC, y que nosotros principalmente nos tenemos que enfocar en la clasificación VA y VB, porque la VC no sobrepasa, en este caso, la atmósfera, porque es retenida en un 100%. Ahora, si hacemos una diferencia, un comparativo entre la radiación VA y la radiación VB, lo primero que tenemos que decir es, por ejemplo, su capacidad de penetración en la capa de ozono o en la atmósfera. Si partimos con la imagen de mano izquierda y vemos, por ejemplo, el comparativo, vemos que los rayos UVA penetran un 100% en la atmósfera. Es decir, en este caso la atmósfera no nos protege de los rayos de clasificación UVA. Tenemos que los rayos UVA atraviesan las nubes, los vidrios, las telas. Por ejemplo, si nosotros vamos en un auto, a veces hay muchas personas que creen que vamos protegidos adentro de un auto, por ejemplo. Los trabajadores que son del rubro del transporte tal vez piensan que no están expuestos si se encuentran adentro de un auto. Puede ser que sí estén expuestos porque la radiación de clasificación UVA traspasa, en este caso, los vidrios del auto, como también las telas, las nubes. Y finalmente, la clasificación UVA se caracteriza porque causa el bronceado y coayuda a la radiación ultravioleta de tipo B para las cataratas, el cáncer de piel, melanoma, entre otras enfermedades. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, el día de mañana estamos expuestos a radiación y estamos bronceados, en este caso, el tipo de radiación ultravioleta que a nosotros nos genera el bronceado es la clasificación de radiación ultravioleta de tipo VA. Pero eso no significa que no nos haga daño, porque esta radiación ultravioleta de clasificación A coayuda, es decir, es complementaria con la clasificación ultravioleta de tipo B para generar cáncer de piel, lupus, quemaduras, cataratas, degeneración muscular, entre otros. Eso con respecto a la radiación de clasificación ultravioleta de tipo A. Si nos vamos a la radiación ultravioleta de clasificación ultravioleta tipo B, vamos a ver que cambia un poco las cosas. Primero, en la clasificación B, tenemos que el 90% de los rayos se bloquea por el ozono y el oxígeno de la atmósfera. Es decir, no todos los rayos ultravioleta de clasificación B pasan a nuestra atmósfera, solamente pasa alrededor del 10%, porque el 90% es bloqueado por la capa de ozono. Y acá, en donde es trascendental, en este caso, la función que tiene la capa de ozono y la atmósfera para protegernos. Porque si se dan cuenta, no solo nos protegen de los rayos ultravioleta de clasificación o de tipo C, sino también nos protegen de los rayos ultravioleta de tipo B. También tenemos que los rayos ultravioleta de tipo B causan mayor daño que los rayos UVA.
Son mucho más peligrosos. ¿Y por qué son mucho más peligrosos? Porque de acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud y también lo informado en la Guía Técnica de Radiación Ultravioleta de Origen Solar del Ministerio de Salud, el MinSal, los rayos UVB son los que modifican nuestro material genético y por lo tanto son los que penetran en nuestro ADN y que nos pueden causar el cáncer. Por eso decimos que en este caso los rayos UVB son los que generan mayor daño de los 3 tipos de radiaciones que nosotros en este caso estamos estudiando. Y finalmente, ¿qué nos pueden causar los rayos UVB? Nos pueden causar cáncer de piel, lupus, quemaduras en los ojos, degeneración muscular y como les decíamos, la radiación UVB se complementa con la radiación UVA. Ya sabemos qué es la radiación ultravioleta. Sabemos la clasificación, en este caso, de los 3 tipos de rayos que nosotros podemos encontrar, A, B y C, y sabemos que de los C no vamos a hablar porque no penetran la capa atmosférica. Sabemos que los rayos de tipo B penetran en un 10% de la atmósfera, ya que el 90% es retenido por la atmósfera y la capa de ozono, y los rayos UVA penetran el 100% de la atmósfera, de hecho hasta penetran telas, por ejemplo, nubes, vidrios, etc. Pero también es importante que conozcamos nuestra piel, porque es a donde llegan esta radiación ultravioleta, estos tipos de rayos. Si ustedes ven en la imagen, es una imagen de las capas de la piel, en donde nosotros podemos ver en este caso, gráficamente, el nivel de penetración de los distintos rayos que nosotros estábamos hablando. Y si se fijan, tenemos, por ejemplo, en este caso la capa de la piel, la primera capa de la piel es la primera capa de la piel es la epidermis, luego viene la dermis y luego viene el tejido subcutáneo. Y dentro de la epidermis está conformada por 3 capas minúsculas que son la capa córnea, la capa pinocelular y la capa basal y melanocitos. Estas 3 conforman la epidermis, como les decía, luego viene la dermis y finalmente viene el tejido subcutáneo. Y si ustedes logran apreciar en la imagen, tenemos que los rayos UVB solamente alcanzan a penetrar la epidermis, la primera capa de la piel. Luego, si vemos los rayos UVA, que son los que les decía que penetran las nubes, la tela, los vidrios, penetran no solo la primera capa de la piel, sino también alcanzan a penetrar la dermis. Por eso nosotros decimos que la radiación de tipo UVA aumenta los efectos dañinos de la radiación UVB, entre ellos el cáncer de piel y las cataratas. Se produce una quemadura solar cuando la protección que brinda la melamina de la piel no logra contrarrestar el daño producido por la radiación ultravioleta. En este caso, lo que nos protege en la piel de forma natural de la radiación ultravioleta es como si fuera un protector solar natural, es la melamina. En Chile la situación es grave. Se calcula que 10 de cada 100.000 chilenos padece cáncer de piel. Por eso es tan importante tomar conciencia de la radiación ultravioleta, en este caso de origen solar, cuáles son los efectos y también cómo nos podemos proteger. Es muy importante también que todos ustedes, como les indicaba, diferencien entre la radiación UVA y la radiación UVB, porque claro, la radiación UVA penetra más profundo que la radiación UV, pero es también la radiación UV que modifica el material genético. Y entre estos 2 tipos de radiaciones se producen los cánceres de piel, en donde, como les decía, 10 de cada 100.000 chilenos padece esta enfermedad. Y si logramos resumir, ¿cuáles son las diferencias de la radiación ultravioleta? Tenemos primero que la radiación UV de tipo A, UVA, es responsable del bronceado de la piel y penetra completamente la atmósfera. Tenemos también que la radiación UVB o radiación UV de tipo B es una radiación muy peligrosa para toda la vida en la Tierra y penetra solo en un 10% porque el otro 90% es detenido y absorbido por la atmósfera y la capa de ozono. Y finalmente tenemos la radiación de tipo VC,
que en este caso es la más peligrosa, pero es absorbida en un 100% por la atmósfera y por eso, por este tipo de radiación, hoy día no nos tenemos que preocupar. Y ya entendiendo qué es la radiación ultravioleta, qué daño nos produce principalmente, que es en la piel, que es este órgano del cuerpo, el órgano más extenso, podemos decir cuándo y cómo se produce la exposición. Todo esto está dado por la Guía Técnica de Prevención de Origen Solar de la Radiación Ultravioleta, que es el documento formal y el documento legal que regula la exposición a radiación ultravioleta de origen laboral. Primero, ¿cómo y cuándo se produce la exposición? Desde el 1 de septiembre al 31 de marzo es el periodo en donde se establece que es ahí donde existe exposición de origen laboral y que es entre las 10 de la mañana y las 17 de la tarde. Los trabajadores expuestos a radiación ultravioleta de origen solar se definen como aquellos que ejecutan labores sometidas a radiación solar directa en días comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo y entre las 10 de la mañana y las 17 horas. Ahora bien, ustedes se pueden preguntar, pero yo estoy en Antofagasta. Y en Antofagasta tenemos un índice de radiación ultravioleta siempre muy alto. Más adelante vamos a hablar qué es el índice de radiación ultravioleta. Y por ejemplo, es muy alto no entre el periodo del 1 de septiembre al 31 de marzo. Es muy alto, por ejemplo, en el mes de agosto. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero dentro de la guía y lo que ustedes están mostrando, no aparece que eso sea una exposición laboral porque no está dentro del periodo de 1 de septiembre al 31 de marzo. Bueno, ahí va el segundo punto, que pueden ser complementarios o también se pueden dar por separado. El segundo punto en donde dice que hay exposición tiene relación con el índice de radiación ultravioleta, que en este caso debe ser igual o superior a 6. Aquellos trabajadores que desempeñan funciones habituales bajo la radiación ultravioleta solar directa con un índice UV igual o superior a 6 en cualquier época del año. Es decir, si usted tiene un trabajador o usted es trabajador y como les decía, está expuesto a radiación ultravioleta solar directa porque sus funciones son habituales bajo esta radiación, son rutinarias, son parte de sus funciones, y no está dentro del 1 de septiembre y el 31 de marzo, sino está todo el año, por ejemplo en agosto, en julio, y está por ejemplo en la región de Antofagasta, donde tenemos estos índices, en el mes de agosto, por ejemplo, podemos tener perfectamente un índice 6 o 7, usted sí también va a ser un trabajador expuesto a radiación ultravioleta de origen solar. No necesariamente tiene que estar dentro del 1 de septiembre al 31 de marzo. Ahora, nosotros hablábamos de que los trabajadores, para estar expuestos a radiación ultravioleta de origen solar, tenían que estar en este caso realizando funciones habituales bajo esta radiación. ¿A qué nos referimos con funciones habituales? No hay una definición específica que hable de funciones habituales. En este caso, si nosotros hablamos de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver recomendaciones. Si hablamos de la guía técnica, nos da un esbozo, al igual que el 594, y nos indican que aquel trabajador cuyas funciones se realizan en la intemperie bajo el sol. En la definición de expuestos se consideró el comportamiento anual del índice UV entre los años 2001 y 2010 para las ciudades de Iquique, Santiago y Punta Arenas. En este caso, si ustedes logran evidenciar, indican que un trabajador que está expuesto es aquel que realiza sus funciones a la intemperie, bajo el sol. Y esto, ¿cómo se logró definir o cómo se llegó a esta nomenclatura? Por análisis que se hicieron por el comportamiento anual de la radiación ultravioleta entre los años 2001 y 2010 en estas tres ciudades de Santiago, en este caso Iquique, Santiago y Punta Arenas. Más adelante, de hecho, vamos a ver también, como les decía, qué es el índice de radiación ultravioleta
cuál es la dirección en Chile, el organismo estatal que la mide y también cómo se mide y qué significa que sea un 1, un 6, etc. Pero también la guía técnica no solo nos dice cuándo y cómo se produce la exposición, sino qué tenemos que hacer con el grupo que está expuesto. En este caso, la guía técnica o este protocolo de radiación ultravioleta, siempre recalcando, de origen solar del MinSal, del Ministerio de Salud, nos dice que tenemos que identificar al grupo expuesto. Es muy importante porque con respecto al grupo expuesto es donde nosotros vamos a realizar las gestiones preventivas para evitar los efectos de esta radiación ultravioleta, efectos que también vamos a ver más adelante en este curso. ¿Y cómo identificamos a este grupo expuesto? Nos dice, por ejemplo, que tenemos que determinar la cantidad de personas. Tenemos que saber cuántas personas están expuestas a esta radiación. Los horarios. ¿Cuáles son los horarios de trabajo? Si tenemos turno A, B, C, si tenemos solo un turno completo, que es, por ejemplo, de 12 horas. También tenemos que tener los datos personales de los trabajadores. Tenemos que capacitarlos. Ustedes van a poder encontrar en la guía técnica un ítem especial que habla de capacitación, en donde dice hasta las temáticas que se le tienen que entregar al trabajador para que esa capacitación sea válida. Por ejemplo, un curso de este tipo, en donde nosotros le estemos enseñando qué es la radiación ultravioleta, cuáles son sus efectos, cómo podemos prevenirla. También, entre otros aspectos, nos dice, por ejemplo, que debemos generar un programa de trabajo, que debemos tener un tablero indicando, publicando el índice ultravioleta, entre otros aspectos. Acá lo importante y lo que queremos recalcar es que primero siempre debemos identificar y saber si nuestros trabajadores están bajo el concepto de funciones habituales bajo la radiación ultravioleta. Si es así, eso significa que tenemos trabajadores expuestos y por lo tanto, si tenemos trabajadores expuestos, eso significa que debemos aplicar este protocolo. Y si lo aplicamos, el primer paso que tenemos que hacer es realizar la identificación del grupo expuesto con estos pasos que les indicaba. La cantidad de personas, horarios, datos personales, realizar un curso, entre otros. Y bueno, habíamos hablado del índice de radiación ultravioleta porque habíamos dicho que para saber si existía exposición o no, la norma nos decía que podía ser en cualquier época del año cuando teníamos un índice de 6 igual o superior. En este caso, ¿qué es el índice de radiación ultravioleta o el índice ultravioleta? La intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie de la Tierra se mide mediante el índice de radiación ultravioleta. Lo van a encontrar como IUV. Normalmente así lo van a poder encontrar en las nomenclaturas en internet y también en diferentes páginas. El IUV o índice ultravioleta proyectado máximo diario debe ser corregido según las variables de latitud, nubosidad, altitud, elementos reflectantes o absorbentes, según la información que proporciona ¿quién en este caso? La Dirección Meteorológica de Chile. La Dirección Meteorológica de Chile es el organismo gubernamental encargado de realizar la proyección máxima del índice ultravioleta y también la proyección durante los siguientes días. Y ellos hacen la corrección de este índice en base a lo registrado en sus estaciones. Por ejemplo, tenemos una estación en Antofagasta para la medición del índice ultravioleta. Y es, como les decía, la Dirección Meteorológica de Chile quien hace la corrección de este índice. ¿Para qué? Para poder enviarlo o para poder proyectarlo a las zonas donde no tenemos estaciones de monitoreo. Como les decía, en Antofagasta nosotros tenemos una estación de monitoreo, pero no así en todos los lugares de Chile. Entonces, los lugares donde no existen estaciones de monitoreo, es este organismo, la Dirección Meteorológica, quien realiza una corrección del índice para que podamos tener el índice a lo largo de todo Chile. Lo que ustedes ven en pantalla es la clasificación, en este caso, de los índices de radiación ultravioleta, que siempre van de 1 a 11 más. Siempre se le llama 11 más. Y en este caso están las recomendaciones para cada uno de los índices de radiación ultravioleta que nos puede arrojar en un día. Por ejemplo, si tenemos un índice 1 o 2, vamos a lograr apreciar que no se necesita protección, que podemos permanecer
en el exterior y sin ningún tipo de riesgo. Pero si nuestro índice de radiación ultravioleta se encuentra entre 3 y 7, necesitamos protección. De hecho, como les indiqué anteriormente, la norma técnica indica que hay exposición cuando el índice de radiación ultravioleta es igual o superior a 6. Por lo tanto, si ustedes están en esta banda de 3 a 7, ustedes ya son trabajadores expuestos. Y de acuerdo al protocolo, ¿qué nos indica o cuáles son las medidas de control? Primero nos establece que sí necesitamos protección, a diferencia de lo recomendado para el índice 1 y 2. ¿Y qué nos recomienda con respecto a la protección? Nos dice que tenemos que mantenernos en la sombra durante las horas centrales del día. Nos dice que tenemos que ocupar camisa. La camisa siempre debe ser manga larga. Crema de protección solar, en este caso con un factor de protección solar, y sombrero. Y además, ojo con esto, nos indica que tenemos que ocupar gafas con filtros de protección UVB y UVA. Normalmente, muchas veces la gente se compra lentes, pero no verifica que estos lentes vengan con protección ultravioleta. Y además, no nos sirve si los lentes vienen con protección ultravioleta solo para filtros A, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que los filtros de tipo B, la radiación ultravioleta de tipo UVB, también es dañina, aunque llegue el 10% a la Tierra, porque el 90% es captado y es retenido por la atmósfera y por la capa de ozono, igual nos llega y modifica nuestro ADN y son los responsables de las cataratas, del cáncer de piel, del lupus, etc. Por lo tanto, el día de mañana cuando ustedes le compren elementos de protección personal a sus trabajadores, o ustedes mismos trabajadores, dueñas de casa, etc., se compren lentes de sol, siempre fíjense que tenga la certificación que indica que vienen con protección para filtro UVB y UVA. Esto ocurre y estas son las medidas de control que se recomienda tanto la OMS como la Guía Técnica de Radiación Origen Solar del MinSal cuando tenemos un índice UV de 3 a 7. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un índice de 8 a 11? Ahí nos indica que necesitamos una protección, pero de tipo extrema o de tipo extra. En este caso, primero dice evitar salir durante las horas centrales del día. Es aquí donde las empresas pueden realizar, por ejemplo, lo que llamamos en la jerarquía de control, medidas administrativas. Si vamos a realizar trabajos a la intemperie, prefiramos realizarlos en los horarios no de mayor exposición, no en las horas centrales del día, después de las 15 o las 16 horas o durante la mañana muy temprano, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. ¿Para qué? Para evitar la exposición a la radiación ultravioleta dentro de las horas centrales. También indica que busquemos sombra. Si efectivamente no podemos evitar realizar trabajos a la intemperie, tal vez busquemos sectores como por ejemplo, tengamos árboles, tengamos otras medidas de control, tengamos un techo. ¿Para qué? Para que generemos una sombra, ya sea natural o artificial, que así la radiación ultravioleta no nos llegue de manera directa. También son imprescindibles y son obligatorios camisa de manga larga, crema de protección solar. Acá en la crema de protección solar, en el bloqueador, es importante que sea un bloqueador que cumpla con los requisitos mínimos establecidos, en este caso por el ISP, que más adelante los vamos a ver, y también más adelante vamos a saber y vamos a calcular cómo podemos calcular o cómo yo puedo saber cuánto me va a durar el factor de protección solar dependiendo de su FPS, es decir, si es 15, si es 20, si es 30. También, no solo la crema de protección solar o bloqueador, sino también sombrero, por ejemplo, siempre sombrero de ala ancha. Acá también siempre privilegiamos el uso del legionario, porque así también cubrimos orejas y el sector del cuello, que también están expuestos a la radiación ultravioleta. Y como les decía, las gafas. Siempre tenemos que ocupar gafas con filtro UVB, con filtro UVA. Ahora, hablando del índice de radiación ultravioleta, acá lo que ustedes pueden ver en pantalla es un gráfico de radiación ultravioleta de la estación de Antofagasta del 6 de septiembre, en este caso del día de ayer.
Y si ustedes ven, en la estación de Antofagasta el día de ayer registramos un índice 8. Recuerdan que habíamos decidido que de 6 en adelante ya teníamos exposición de acuerdo a la normativa. Bueno, de acuerdo a esto, al índice de radiación ultravioleta, todos los trabajadores que realizaron su trabajo el día de ayer, 6 de septiembre, estaban expuestos y estaban realizando trabajos habituales a la intemperie. ¿Cuál es la clasificación de riesgo? Muy alto. Y ustedes lo que pueden ver ahí, en el índice de radiación ultravioleta máximo diario, pueden ver además los valores proyectados de los últimos 10 días. ¿Y de dónde pueden sacar esta información? De la Dirección Meteorológica de Chile, que es el link que ustedes pueden ver abajo. También hay otra página, que es la página índicev.cl. Esa no es la página oficial en donde ustedes pueden ver el índice de radiación ultravioleta, ya que de acuerdo a la norma técnica, al protocolo de radiación solar, de radiación ultravioleta de origen solar, es la página de la Dirección Meteorológica de Chile. No obstante, también pueden ingresar a la página INDICE-UV, en la página que es una alianza entre la Corporación del Cáncer y la Universidad de Santiago de Chile, en donde ustedes no solo van a poder ver el índice de radiación ultravioleta diario, proyectado, o de los últimos 10 días, como lo ven también en este gráfico, sino también van a poder ver material de apoyo, por ejemplo, y tiene por objetivo concientizar a la población de los efectos negativos, en este caso de la radiación ultravioleta. Acá también, dentro de la página meteochile.gov.cl, ustedes van a poder observar no solo los valores de los últimos 10 días, no solo el valor del día, sino también van a poder observar el índice pronosticado para el día siguiente. En este caso, hoy, por ejemplo, 7 de septiembre, dicen que el índice va a ser entre 6 y 7, y eso tiene una clasificación de alto. Los invito siempre a estar revisando el índice de radiación ultravioleta. Ustedes en la región de Antofagasta tienen una estación en donde no es necesario hacer mayormente correcciones y ustedes pueden ver el índice con una precisión mucho más exacta que otras regiones o que otras localidades de Chile. Ahora, ¿cuáles son los daños sobre la piel y las formas de prevenir, en este caso, estos daños? Lo primero que tenemos que saber es que la radiación ultravioleta tiene efectos positivos en nuestro cuerpo y tiene efectos positivos en la piel. No solo tiene efectos negativos. Si nosotros sabemos controlar nuestro nivel de exposición de la radiación ultravioleta, vamos a saber también recibir todos estos efectos positivos y no vamos a tener estos efectos negativos en la piel. Lo primero que podemos decir es que el principal efecto positivo de la radiación ultravioleta en nuestro cuerpo es la formación de la vitamina D. Exacto. En este caso, la vitamina D tiene como principal objetivo fortalecer el sistema óseo. Es muy importante, también tiene otras funciones, pero lo principal es fortalecer nuestro sistema óseo. La vitamina D, en este caso la radiación ultravioleta, ayuda a sintetizar esta vitamina, por eso que cuando nosotros no estamos expuestos a radiación ultravioleta, no sintetizamos esta vitamina y podemos llegar a tener complicaciones asociadas a nuestro sistema óseo. También regula el ritmo cardíaco, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta nos ayuda, en este caso, a diferenciar en nuestro cuerpo cuando es de día y cuando es de noche, lo que también le llaman el ritmo circadiano. Nuestro cuerpo, biológicamente, está hecho para diferenciar el día de la noche. Por eso que en el día nosotros nos mantenemos activos y por eso que en la noche nosotros nos mantenemos pasivos. Y cómo nuestro cuerpo logra identificar estos cambios, los logra identificar gracias a los rayos ultravioleta que llegan a nuestra piel y que son absorbidos. Por eso es tan importante que nos expongamos a radiación ultravioleta, pero siempre de una forma segura. También la radiación ultravioleta tiene efectos antidepresivos. ¿A qué nos referimos con efectos antidepresivos? Regula estos estados depresivos. Hay estudios que ustedes pueden leer en la OMS, también en la Universidad de Chile, que indican que
la exposición a radiación ultravioleta nos ayuda a controlar estos estados depresivos. De hecho, hay depresiones que se llaman depresiones estacionales, que por ejemplo son las depresiones invernales también llamadas. ¿Por qué? Por la falta de luz solar, por la falta de radiación ultravioleta. Por eso es tan importante que no nos quedemos enclaustrados en nuestras casas, en nuestros departamentos, por miedo a que la radiación ultravioleta nos pueda causar algo, porque si lo hacemos de forma controlada, no en las horas de mayor exposición, con un protector solar, con un factor de protección de acuerdo a nuestra piel, no vamos a tener efectos negativos. También otro aspecto positivo es el mecanismo de defensa de nuestro sistema inmunológico. Apoya los mecanismos de defensa. Esto viene muy de la mano con la sintetización de la vitamina D y también de los efectos antidepresivos. En este caso, si ustedes pueden observar, los beneficios de la radiación ultravioleta son multisistémicos. Nos afectan en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo y siempre de manera positiva. Y también, por ejemplo, algo que se está ocupando hace muy poco es la fototerapia, que ayuda a combatir la ictericia en los recién nacidos. Esto se está ocupando hace muy poco, de hecho también se está ocupando acá en Chile, cuando los recién nacidos nacen con ictericia, también llamado color amarillo, ingresan a una cámara de radiación en donde se les irradia con radiación ultravioleta, siempre de forma controlada, y eso ayuda a combatir esta enfermedad y a combatir la ictericia. Por eso, si ustedes logran analizar, estos son los principales efectos positivos. Existen muchos más efectos positivos de la radiación ultravioleta que ustedes van a poder encontrar en los papers, que van a poder encontrar también en las guías, en este caso de seguridad o medidas de control, que tiene tanto el ISL como la Organización Mundial de la Salud, pero estos principales aspectos positivos, como les decía, multisistémicos, nos ayudan a entender que podemos exponernos a radiación ultravioleta siempre y cuando sea de forma controlada, siempre y cuando sea de forma consciente y cumpliendo obviamente con lo establecido en el protocolo de radiación ultravioleta de origen solar. Ahora, nosotros dijimos que principalmente en la radiación ultravioleta, ¿qué es lo que afecta? La piel. Conozcamos la piel, cuáles son las características de la piel. Primero, sabemos que la piel está compuesta por la epidermis, la dermis y también la hipodermis. Sabemos que dependiendo del tipo de radiación ultravioleta es qué tanto va a penetrar las capas de la piel. Sabemos, por ejemplo, que la radiación ultravioleta de tipo B solamente penetra la primera capa de la piel, que es la epidermis, pero sabemos que la radiación ultravioleta de tipo A, UVA, no solo penetra la primera capa, sino también penetra la segunda capa, que es la dermis. También la piel es el órgano más extenso que tiene el cuerpo. El color va de acuerdo a la raza, que va desde un rosa pálido y que se llama fototipo. Esto también lo vamos a ver más adelante. Y esto, ¿por qué está dado el color de la piel? Por la cantidad de melamina que nosotros tenemos. La melamina, en este caso, es lo que nos protege para mayor o menor tiempo que podamos estar expuestos sin tener quemaduras en la piel. Y la cantidad de melamina se le llama, o el tipo de piel se le llama fototipo. Tenemos un fototipo 1, tenemos un fototipo 6, eso lo vamos a ver también más adelante, porque dependiendo del fototipo de piel, es que nosotros vamos a saber cuánto tiempo vamos a poder estar expuestos sin tener una quemadura. También sabemos que la piel posee humedad y untuosidad. ¿Qué es la untuosidad? Es la cantidad de grasa que tenemos en la piel. Y cumple funciones como regular la pérdida de agua, nos protege, como decíamos, de la radiación ultravioleta mediante la melamina, mantiene la forma del cuerpo, también entre otras características. Y aquí en la imagen ustedes pueden ver los fototipos o tipos de piel. Esto obviamente de acuerdo a la cantidad de melamina que nosotros teníamos. Si ustedes logran ver, esta es una clasificación de los tipos de piel que va entre 1 a 6. En este caso, 1 es el fototipo de piel más sensible y que está más expuesto a tener una quemadura. ¿Por qué? Porque tenemos que el fototipo 1
o el fototipo de piel 1, siempre se quema y nunca se broncea. Y normalmente está caracterizado porque los ojos y piel son claros y la piel tiende a ser muy blanca. ¿Y cuál es la protección que necesita? 50 o más. Su FPS o factor de protección solar tiene que ser 50 o más. Estos son los tipos de personas que nosotros a veces conocemos y que nunca se broncean, sino siempre se van a quemar. También tenemos un fototipo de piel 2, que casi siempre se quema, pero hay ocasiones en que se puede broncear. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Por ejemplo, tienen ojos azules o pardos, el pelo rubio o pelirrojo y la piel es blanca. Y ellos también tienen que ocupar un FPS o un factor de protección 50 más. En este caso, el fototipo de piel 3 a veces se quema, pero generalmente se broncea. Si ustedes se dan cuenta, la regla general entre el fototipo 1 y 2 es que se quema. Pero si nosotros ya pasamos al fototipo 3, la regla general es que se broncea. Y es un de tipo nórdico alpino. Y es más, cuando ya estamos hablando de un fototipo de nivel 3, nosotros ya podemos decir que podemos bajar nuestro nivel de protección solar y nuestro FPS, nuestro factor de protección solar, es 30. Luego, cuando pasamos al fototipo 4, es raro que se queme, muy extraño, y casi siempre se broncea. Y los ojos y el pelo son oscuros y la piel blanca o un poco tostada. En este caso, si ustedes, por ejemplo, me ven a mí en pantalla, yo soy un fototipo de nivel 4. ¿Por qué? Porque mis ojos y mi pelo son oscuros, pero mi piel es blanca. Y si ustedes logran evidenciar, por ejemplo, dice raro que se queme y siempre se broncea. Y además de eso, me indica cuál es mi nivel de protección y este nivel de protección es moderado. Me indica un factor de protección 20. Luego de eso, tenemos el fototipo de nivel 5. En este caso, el fototipo de nivel 5 se quema raramente, muy extraño, y el bronceado es muy intenso. Y la piel tiene un tono marrón y la protección es moderada. También es un factor de protección solar 20. Y finalmente tenemos el fototipo 6, que es el fototipo que casi nunca se quema, y es para las razas negras, también para las razas afroamericanas, y en este caso el factor de protección solar es 20. La recomendación siempre es de 20 en adelante. Nunca la recomendación es que no tengamos protección solar. Si ustedes logran analizar este tipo de razas o este tipo de fototipos, ustedes van a poder apreciar que siempre va a haber una protección, independiente que, por ejemplo, ustedes identifiquen su tipo de raza, su tipo de fototipo y sea 6. Aún así, ustedes siempre van a tener que tener un factor de protección solar que es al menos 20. Hay entidades o hay países como la Comunidad Europea o como en Australia, por ejemplo, que ustedes van a poder apreciar que no existe un FPS, un factor de protección solar 15. Nosotros en Chile lo podemos encontrar normalmente en algunas marcas de maquillaje. En este caso, en la Comunidad Europea o en Australia, por ejemplo, el mínimo no es 15, el mínimo es 20. Ahora, ¿cuáles son los daños sobre la piel y las formas de prevenir? ¿Cuáles son los efectos negativos? Nosotros tenemos que entender que tenemos dos tipos de efectos negativos en la piel que nos podría causar la radiación ultravioleta. Tenemos los efectos negativos que son agudos, es decir, que se causan cuando yo estoy expuesta durante un tiempo específico a la radiación ultravioleta, normalmente es a las horas de mayor exposición, que son las horas centrales del día, y eso me causa los efectos que nosotros vamos a ver acá, pero también tengo los efectos crónicos, que son debido a la acumulación de la radiación ultravioleta, tanto de tipo UVB como tipo UVA, a lo largo del tiempo. Y normalmente, cuando yo tengo efectos negativos de origen laboral, tienden a ser este segundo tipo, que son los que son acumulados con el tiempo y que son crónicos.
Ahora vamos a partir con los efectos agudos. Primero, si ustedes logran apreciar en pantalla, tenemos las quemaduras solares, que para darles un ejemplo, es típico cuando vamos a la playa, nos quedamos dormidos en la playa, estamos ocupando protector solar, pero nos fuimos a bañar, no nos volvimos a colocar el protector solar o no lo colocamos en todas las áreas del cuerpo donde estábamos expuestos y tenemos esta quemadura solar muy dolorosa. Tenemos también la queratitis atígnica, que son las típicas manchas rojas o quemaduras superficiales que nosotros vamos a encontrar en la piel. También cómo se puede apreciar por un adelgazamiento de la piel, como si fuera una telita, en donde se notan las venas, sobre todo en la nariz. También tenemos alteraciones de la respuesta inmune, lupus, cataratas a nivel ocular, fotoenvejecimiento. En este caso, el fotoenvejecimiento muchas veces no se produce de forma general en toda la cara. Muchos de ustedes podrían apreciar, por ejemplo, que se empieza a perder elasticidad en la piel solo en los sectores, por ejemplo, de la frente, solo en los sectores de la nariz. Hasta a veces también se empieza a perder elasticidad en los labios. Por eso es tan importante colocarse el bloqueador, la crema de protección solar, de forma uniforme en toda la piel. Y también nos pueden salir tumores malignos de piel, estos tumores malignos, en este caso, encapsulados, como se ve en la siguiente imagen, en la imagen de la foto, en donde no es un tumor que esté a lo largo de la piel, sino está encapsulado específicamente, por ejemplo, salió en una verruga. Importante reforzar y recordar, estos efectos negativos son de origen agudo, es decir, cuando yo estoy expuesto durante un tiempo, no prolongado durante toda la vida, no es una acumulación, sino cuando yo estoy durante un tiempo expuesto a la radiación ultravioleta de origen solar, en, por ejemplo, los horarios centrales de mayor exposición, sin la protección adecuada o simplemente sin protección, como por ejemplo cuando vamos a la playa. Y acá les voy a leer algunas frases o algunas aseveraciones relacionadas con la radiación ultravioleta y vamos a decir si son verdad o son falsedad, porque hay muchos mitos asociados a la radiación ultravioleta. Por ejemplo, el protector solar debe usarse solo en la playa o en la piscina y no en el trabajo y durante todo el año. ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto hasta el momento, el protector solar debe usarse no solo en la playa, sino debe usarse también en el trabajo y en todo momento en el que nosotros nos encontremos expuestos. Por lo tanto, esa aseveración es falsa. Si ustedes, por ejemplo, se van de vacaciones o van al trabajo en donde saben que el índice de radiación ultravioleta es 6 o más, ya se encuentran expuestos, por lo tanto tienen que ocupar su factor de protección solar. Sobre todo aún si ustedes conocen su fototipo de piel, identifiquen cuál es su fototipo de piel. Si su fototipo de piel va, por ejemplo, entre 1 y 2, ustedes nunca se van a broncear y siempre se van a quemar. Por lo tanto, su nivel de protección siempre tiene que ser 50 o más. Vamos con la segunda frase. Dice, un cuerpo bronceado es un cuerpo saludable. Esta frase es totalmente falsa, totalmente falsa. Nosotros, los seres humanos, no necesitamos sentarnos a tomar sol. ¿Por qué? Porque el sol o la radiación ultravioleta que nosotros recibimos cuando vamos caminando, cuando estamos expuestos en la calle, cuando estamos haciendo nuestros trámites, es suficiente. El bronceado en este caso cambia el estado de nuestra piel, cambia no solo el color de nuestra piel, sino cambia el estado de nuestra piel. Porque ¿qué significa el bronceado? Que la melamina que tiene nuestra piel no fue suficiente para protegerla de los rayos del sol. Y en este caso, ¿cuáles son los rayos ultravioleta que nos causan el bronceado? Los tipos UVA, es decir, que esta radiación de tipo UVA sobrepasó mi nivel de protección, que es mi nivel de melamina de la piel, y por eso se cambió el color. El color que nosotros tenemos hoy día en invierno es el color saludable que tiene que tener nuestra piel. El bronceado
no es un ejemplo de una piel saludable. Y luego tenemos una tercera frase que dice, permanecer en el agua protege frente a la radiación ultravioleta. No sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando estábamos hablando y estábamos analizando las diferencias entre la radiación ultravioleta de tipo A y de tipo B, dijimos que la radiación ultravioleta tipo A sobrepasa telas, nubes, vidrios y también el agua. De hecho, el agua aumenta el efecto de la radiación ultravioleta porque genera además una radiación reflejada. Por lo tanto, el agua no nos protege de la radiación ultravioleta. Y siempre, cuando estemos dentro del agua, al menos 20 o 30 minutos antes, debemos colocarnos el protector solar. ¿Por qué nos tenemos que colocar el protector solar 20 o 30 minutos antes de meternos en el agua? Porque tenemos que esperar y darle tiempo al protector solar para que sea absorbido por nuestra epidermis y por nuestra dermis. ¿Para qué? Para que logre cumplir con su función, que es la protección de la radiación ultravioleta. Y recuerden, no basta solo con echarse en la piel una sola vez el protector solar, lo tenemos que hacer siempre de forma continua, siempre. ¿Por qué? Porque el protector solar, con el viento, con el agua, con la arena, con el mismo sudor, va dejando de cumplir su efecto porque se va cayendo. Entonces siempre es necesario reforzar continuamente y volvernos a colocar protector solar. Ahora, ¿cuáles son las medidas de protección para evitar estos efectos en la piel? Tenemos, por ejemplo, la sombra. La sombra es un indicador de la intensidad de los rayos solares. Por lo tanto, siempre debemos buscar sombras, ya sea en árboles, sombrillas, techos, etc. Idealmente, cuando estamos hablando de exposición de nivel laboral, siempre, ojalá, generar medidas ingenieriles como, por ejemplo, un techo. Porque así ya estamos hablando que el trabajador no se encuentra en la intemperie, sino tiene un techo que logra absorber la mayor cantidad de los rayos de radiación ultravioleta. Otra medida de control es evitar superficies que reflejan. Nosotros recordamos que están la radiación ultravioleta o los rayos o estas ondas electromagnéticas llegan directo, ¿cierto? Que en este caso es la radiación ultravioleta de tipo A, que no es absorbida por la atmósfera. Y esta radiación de tipo violeta, esta radiación ultravioleta de tipo A puede ser reflejada. Por ejemplo, en el agua, en la nieve, en los pisos brillantes. Por eso que decimos que este tipo de radiación ultravioleta no es de origen directa, sino es de origen reflejada. Y por eso decíamos la frase anterior, que era una frase falsa en el fondo, que era un mito, que cuando yo estoy en el agua no me quemo, sí me quemo, porque el agua refleja la radiación ultravioleta, en este caso de tipo AA. Informarse de la intensidad diaria. Una medida de prevención que de hecho es obligatoria cuando estamos hablando en el ámbito laboral es informar a los trabajadores del índice de radiación ultravioleta. Deben en las áreas de trabajo, por obligación legal, informar el índice de radiación ultravioleta del día. Normalmente se informa mediante un tablero de tipo semáforo porque es mucho más fácil leerlo, en donde nosotros con clasificación de colores, en este caso con 6 colores, podemos ver y podemos decirle a nuestros trabajadores qué tan grave o qué tan alto está el índice de radiación ultravioleta. Nosotros podemos decir que cuando está en verde es un índice de radiación ultravioleta bajo y es menos de 2. Por lo tanto, de acuerdo al cuadro anterior, no necesitamos protección. Pero si decimos que tenemos un índice ultravioleta amarillo, naranja, que es moderado, que va entre 3 y 7, ahí sí necesitamos protección. ¿Y de qué protección estábamos hablando? De acuerdo al protocolo MinSal, decíamos que tenemos que evitar las horas centrales de mayor exposición, tenemos que utilizar sombrero, tenemos que utilizar gafas, las gafas siempre con filtros de protección, tanto VA como VB, y camisa manga larga y protector solar. Al menos 30. Y finalmente, cuando hablamos en nuestro tablero semáforo del índice de radiación ultravioleta
En rojo, en violeta, eso es de 8, 11 o más. Y acá los cuidados son extremos. O sea, no solo vamos a tener las medidas de protección anteriores, cuando hablábamos que teníamos un índice moderado o alto, sino también le vamos a agregar otros factores adicionales, como por ejemplo, medidas administrativas, no estar expuesto a las horas centrales, mayor protección en el FPS, por ejemplo, 50 o más. Es muy importante que para que los trabajadores logren tomar conciencia del nivel de exposición que tiene su región y tiene su área, por ejemplo, pueden hacer un comparativo. ¿Cuánto es el comparativo del índice diario de radiación ultravioleta entre Antofagasta y entre Santiago, por ejemplo? O entre Concepción. Si ustedes se fijan en una de las láminas anteriores, teníamos que para el día de ayer, el día 6 de septiembre, tuvimos un índice de 6 o 7. Hoy día también. ¿Y eso qué significa? Que estamos expuestos a radiación ultravioleta. Otra medida de prevención también es la ropa. Usar, por ejemplo, sombrero de ala ancha. Si en este caso no tenemos un sombrero de ala ancha o tenemos que ocupar casco, existen los legionarios. Ropa siempre manga larga, lentes con protección UV, pantalones largos. De hecho, hoy ustedes van a poder encontrar en el mercado que existe ropa que también tiene protección UV y no necesariamente ropa industrial en los proveedores que le vendan a grandes empresas. Ustedes pueden ir a multitiendas, por ejemplo, en donde venden ropa de seguridad y van a poder encontrar para su seguridad ropas con protección UV. Por ejemplo, los que tienen hijos, los que tienen bebés, van a encontrar que hay trajes baños, de hecho, que vienen también con protección UV. Muy importante recalcar que toda ropa que venga con protección UV tiene que venir con al menos un certificado, un documento que diga que viene con la protección. Otras medidas de protección, por ejemplo, es la alimentación. Aunque no lo crean, la alimentación es trascendental. Por ejemplo, abundante agua, dieta balanceada, rica en antioxidantes y en frutas. Si nosotros vamos a estar haciendo un trabajo a la intemperie entre, por ejemplo, el 1 de septiembre y el 31 de marzo, o en cualquier época del año, pero con un índice de radiación ultravioleta de 6 igual o superior, vamos a estar expuestos y por lo tanto vamos a tener que tener medidas de control y entre ellas la alimentación. Es importante el hidratarse, abundante agua, pero también tener dietas ricas en antioxidantes y que sea balanceada. Eso es muy, muy importante. También tenemos el protector solar. Cuando nosotros decimos cuáles son las principales medidas de control para prevenir la radiación ultravioleta y sus efectos negativos, a todos o a la gran mayoría, en primer lugar, se nos viene a la cabeza el protector solar. Pero no es cualquier protector solar. Ahora lo vamos a analizar. Se debe utilizar el adecuado para cada tipo de piel y todas las zonas expuestas. Por eso es tan importante que todos ustedes en la casa y en sus lugares de trabajo identifiquen su fototipo de piel, que va de 1 a 6. Identifiquen cuál es su fototipo de piel, porque dependiendo de eso van a saber cuánto es lo que van a poder estar expuestos. También la manera en que se mide la eficacia de los protectores de factor de protección solar. Las siguientes láminas les voy a enseñar cómo podemos calcular cuánto tiempo me va a proteger mi factor de protección solar. También tenemos que saber todas las zonas en las que estamos expuestos y cómo colocarnos el protector de forma adecuada y tiene que ser 30 minutos antes de exponerse al sol. ¿Cómo yo me coloco el protector solar? Me coloco el protector solar de forma abundante en las manos, parto con la frente, luego bajo hacia los lados y finalizo con la T en este caso, reforzando la nariz, que son mis puntos de mayor exposición, y la frente. Luego termino con los puntos que son de menor exposición, pero no significa que no se quemen, que son las orejas y el cuello. Y también me tengo que colocar protector solar en los labios. Los labios también existen hoy día melanomas y cáncer de labio. Es muy importante protegerse los labios. Ahora, como dato,
Muchos de ustedes, por ejemplo, en Antofagasta, que es una región minera, se van a dar cuenta que hay muchos viejitos que los van a ver trabajando, o muchos viejitos, por ejemplo, que realizan tareas en camino, que están blancos enteros. Esa no es una forma correcta de colocarse el protector solar. ¿Por qué? Porque eso significa que tengo exceso de protector solar. ¿Por qué? Porque el protector solar está hecho para que sea absorbido por mi piel. Por lo tanto, yo no lo voy a ver. Yo me tengo que echar la suficiente cantidad para que sea absorbida completamente por la piel. Y ojo, no hay que echarse acá arriba sobre los párpados o sobre las cejas. ¿Por qué? Porque en este caso los trabajadores que realicen funciones que requieran un esfuerzo físico van a transpirar o por la misma temperatura del día, por el mismo calor, y se les va a empezar a correr. Y pueden, por ejemplo, tener molestias en los ojos, y si están con molestias en los ojos no van a poder ver bien, y eso puede desencadenar en un accidente laboral. Súper importante en cómo ustedes se aplican el bloqueador, muy importante, porque dependiendo de cómo se aplican el bloqueador, es la verdadera eficiencia que van a tener. Recuerden siempre echarse en las orejas, en el inicio del cuello y en los labios. ¿Qué es lo que recomendamos? Repetirlo cada 3 horas en este caso y utilizar al menos un factor de protección solar 30. Ahora, ¿cómo calculamos el factor de protección solar? Porque sabemos que en la industria, por ejemplo, acá en Chile, están permitidos los de 15 FPS, que normalmente vienen en los maquillajes. Hay unos que dicen 50 o más, tenemos también de 30, tenemos de 20. Lo que tenemos que saber es, primero, el tiempo en que mi piel tarda en quemarse. Eso es lo primero que tenemos que saber. Por eso que es importante que todos ustedes en la casa, en las áreas de trabajo, sepan cuál es su fototipo de piel. Por ejemplo, yo tardo 10 minutos en quemarme. Ok, 10 minutos. Y esos 10 minutos yo los tengo que multiplicar por el factor de protección solar, es decir, por el bloqueador que tengo. Y supongamos que el bloqueador que tengo es un FPS 15, que es el menor y que es el que ustedes pueden encontrar en la farmacia, en el supermercado, en cualquier parte. ¿Y qué es lo que hago? Yo multiplico mi tiempo en el que la piel se demora en quemarse, que es 10 minutos, por mi factor de protección solar, que en este caso es 15. Y si yo multiplico 10 por 15, me da 150. Por lo tanto, tengo 150 minutos de protección en los que no me voy a quemar. Por eso es tan importante, colegas, estimadas, estimados que están escuchando este curso multiplataforma, no comprar cualquier protector solar. Porque, por ejemplo, si ustedes están en una piel, un fototipo que es de nivel 1, que es el más complejo, que nunca se broncea y siempre se quema, su protector solar va a tener que ser mucho mayor. Porque en 2 minutos, yo ya puedo tener una piel quemada, dependiendo claramente de las características propias de la persona. Por lo tanto, entre más alto el factor de protección solar, más alta va a ser su protección y más tiempo van a estar protegidos. Por eso es tan importante. Primero, sepan cuál es su fototipo de piel y segundo, elijan un factor de protección solar, de acuerdo a la cantidad de exposición que ustedes van a tener. Ahora, ¿qué características tiene que tener el factor de protección solar? Ahora las vamos a ir a ver. Primero, tiene que tener un número de lote. Siempre tiene que tener un número de lote. También tiene que tener una fecha de caducidad. El bloqueador vence. Normalmente los bloqueadores, si ustedes los ven en la caja, entre la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento son al menos 3 años. Siempre tienen que ver que no tenga una fecha de caducidad que no esté en el límite, ¿ya? Porque si no, no les va a surtir efecto y solo se van a estar echando una crema. También tienen que tener el modo de empleo y precauciones particulares si las hubiese. Hay factores de protección solar, por ejemplo, que son específicos para niños, para guaguitas, para bebés, en donde las precauciones particulares del
factor de protección solar son, por ejemplo, no tener contacto con las partes conjuntivas, no tener contacto con la nariz, con los ojos, etc. Y tiene muchas más precauciones que un bloqueador en este caso para alguien adulto. Estamos hablando que las guaguitas, en este caso muy chicas, tampoco tienen que ocupar factor de protección solar. Eso siempre lo tienen que ver con su médico. También tenemos la denominación, marca o función o nombre específico del producto. Por ejemplo, va a decir crema protectora, pantalla solar, factor de protección solar, fotoprotector. Siempre tienen que tener un nombre o una denominación de origen y una función. Tiene que decir para qué es. Normalmente dice crema de protección solar. Luego de eso viene la protección frente a las radiaciones. Este punto es trascendental. ¿Por qué? Porque en el punto de la protección frente a las radiaciones nos va a decir el FPS. ¿Y qué era el FPS? El factor de protección solar. Y si decíamos que yo tenía un factor de protección solar de 15 y mi piel, por mi fototipo, se demora 10 minutos en quemarse, si yo multiplico estos dos números, este factor de protección solar, 15 FPS 15, me va a cubrir al menos, para no quemarme, 150 minutos. Entonces, por eso es tan importante que ustedes logren ver el protector solar que están comprando, que cumpla con todas estas condiciones. También, a su derecha van a lograr ver que tiene que tener la lista de ingredientes. Tiene que tener la denominación, los ingredientes tienen que ir de mayor a menor, tienen que incluir los filtros solares, o sea, en este caso que sea AB, pero también ABB, tiene que tener los dos tipos de radiación ultravioleta. Recuerden, los dos tipos de radiación ultravioleta llegan a la Tierra. Los BB llegan solo en un 10%, pero son muy graves, son altamente complejos porque modifican el ADN, y finalmente tiene que tener el contenido nominal. No es lo mismo un factor de protección ultravioleta, un protector, en este caso, que tenga 300 ml, que tenga 500 ml, 1 ml. Esto va a depender también, si estamos hablando desde el punto de vista laboral, va a depender, por ejemplo, el nivel de exposición. Si tengo un trabajador que está toda su jornada en un turno de 8 horas expuesto a la radiación ultravioleta, que tiene en este caso que volver a echarse el protector, repasar cada 3 horas, claramente si yo le entrego como empleador un producto de 300 ml, lo más probable es que no le va a durar mucho. Entonces es muy importante también que los expertos en prevención de riesgo, la supervisión, cuando hagan el análisis del grupo expuesto, que era lo que decíamos, que pedía la guía técnica de protección solar, vea también la cantidad de protector solar que le va a entregar a sus trabajadores. Ahora, si hablamos dentro de las medidas de prevención específicas en el trabajo, vamos a encontrar lo que yo les he nombrado mucho, que es esta guía técnica de radiación ultravioleta de origen solar. En este caso, la guía técnica de radiación ultravioleta de origen solar está vigente desde enero del 2011. ¿Y qué establece? Medidas y programas de trabajo obligatorios para los trabajadores expuestos a radiación ultravioleta. Es importante porque establece un protocolo, un método de trabajo para las empresas. También esta guía es la que establece cuándo un trabajador está expuesto, cuándo no, por ejemplo. Y estas medidas que dice que se tienen que tomar en todas las áreas de trabajo, las clasifica en, tienen que ser ingenieriles, administrativas y EPP. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores expuestos a una cosecha o a una siembra, si es posible dentro de las medidas ingenieriles, puedo colocar un techo o puedo colocar techos que sean movibles y que se vayan moviendo junto con los trabajadores. ¿Para qué? Para que la radiación ultravioleta no llegue de forma directa a los trabajadores. Esa sería una medida ingenieril. Una medida administrativa, por ejemplo, sería que yo a mis trabajadores no los voy a exponer en las horas centrales del día, en donde yo tengo mayor exposición y donde mi índice ultravioleta va a estar en su pico. Si no, voy a privilegiar otras horas.
Y finalmente, los EPP, que siempre va a ser la última medida de la jerarquía de control. Los EPP son los elementos de protección personal o los equipos de protección personal. ¿Y cuáles son los elementos de protección personal? Camisa manga larga, pantalón manga larga, que tengan en lo posible filtros UV también la ropa, gorro legionario, un buen casco, por ejemplo. Si es que no se utiliza casco, el gorro completo, que sea de ala ancha, gafas con protección UVB y con protección UVA, y, muy importante, protector solar, y el cual tiene que estar a disposición de los trabajadores en todo momento. Y recuerden, el protector solar siempre debe ser acorde al fototipo de sus trabajadores. ¿Cuál es la recomendación del ISL en sus guías, también en sus folletos y en los cursos de prevención y protección contra la radiación ultravioleta? Si estamos hablando del origen laboral, vamos a tener una multiplicidad de fototipos y de raza. Por lo tanto, siempre compremos la máxima protección. En este caso, un factor de protección solar 50 o más. Que nuestro bloqueador siempre sea 50 o más, porque con eso nosotros vamos a estar nivelando hacia arriba, vamos a estar generando una mayor protección y nos vamos a estar asegurando que tanto el trabajador que tiene un fototipo 1 o un fototipo 6 van a tener el mismo nivel de protección. También esta guía técnica de radiación ultravioleta establece las obligaciones para los empleadores, como por ejemplo la capacitación, este tipo de curso, entregas de elementos de protección personal, entre otros. Es muy importante, sobre todo los colegas expertos en prevención de riesgo, que lean la guía técnica, porque es un documento que establece todas las responsabilidades, que principalmente son 7, que tiene que tener el empleador. Ahora, no solo la guía técnica del MinSal emana obligaciones respecto a la exposición a radiación ultravioleta. Ustedes pueden creer, como estamos hablando de la protección de la vida y la seguridad de los trabajadores, que desde nuestra Constitución Política de la República se establece el cuidado de los trabajadores y el cuidado de las personas. En este caso, la Constitución Política de la República, en su artículo 19, en su inciso 9, establece que debemos garantizar la salud de nuestros trabajadores y de las personas que viven en este país. También tenemos el Decreto Supremo 594, que habla de la exposición de los trabajadores expuestos, en su artículo 109 en adelante. Tenemos también el Código del Trabajo, y tenemos que el Código del Trabajo no específicamente habla de radiación ultravioleta, sino de la obligación que tienen los empleadores de resguardar la vida y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Eso está en el artículo 184 hasta el 193. Recordemos que las empresas mandantes también tienen obligación sobre sus empresas contratistas y subcontratistas. Eso también lo establece el Código del Trabajo y también lo establece la Ley de Subcontratación 20.123. También está la Ley 20.096, el artículo 19, que habla de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Recordemos que la capa de ozono es nuestro principal protector. Si no tuviéramos la capa de ozono, no solo llegaría un 10% de la radiación ultravioleta de tipo B, llegaría tal vez un 50%, a lo mejor un 100%, porque sabemos que la radiación ultravioleta de tipo B es la más compleja, es la más complicada, es la más grave, porque modifica el ADN. ¿Y cómo nos protegemos de ella? Gracias a nuestra atmósfera y la capa de ozono, porque el 90% de los rayos son en este caso absorbidos por esta capa. Y finalmente tenemos ya el documento técnico específico que regula la exposición a radiación ultravioleta de origen solar, que es la guía técnica del MinSal. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades asociadas a la exposición? Dijimos anteriormente, cuando hablábamos de los efectos positivos y también hablábamos de los efectos negativos, que existían dos tipos de efectos negativos. Los efectos negativos que eran agudos, que es por ejemplo cuando yo voy a la playa, estoy expuesto en las horas centrales y no tengo protector, y por estar unos momentos expuesto al sol, se me genera inmediatamente un efecto negativo, como por ejemplo estas quemaduras solares, pero también tenemos los efectos crónicos,
que son a lo largo del tiempo. Cuando yo estoy, por ejemplo, en un trabajo, estoy expuesto a radiación ultravioleta, no tengo las medidas de control y a lo largo del tiempo me va dañando la radiación ultravioleta y va siendo adquirida, en este caso, por mi cuerpo, por la piel. Dentro de estas enfermedades tenemos varios tipos de enfermedades. Las enfermedades causadas por los efectos de la radiación ultravioleta, como les decía, pueden ser agudas o crónicas. Las agudas se generan por una exposición excesiva en un corto tiempo y son de un efecto inmediato. Como les decía, voy a la playa, me quemo, pero las crónicas son por la exposición excesiva a lo largo del tiempo y sus efectos son posteriores. De hecho, pueden causar la muerte. Dentro de las enfermedades crónicas que puede producir la radiación ultravioleta, tenemos dos tipos. Tenemos las que están asociadas a las enfermedades de piel y tenemos también las enfermedades oculares. Vamos a partir por las enfermedades de piel. Tenemos el melanoma maligno cutáneo. El melanoma maligno cutáneo es el cáncer maligno de piel potencialmente mortal y es el más común, el melanoma maligno cutáneo. De hecho, cuando ustedes escuchen hablar a alguien que tiene cáncer de piel, normalmente va a tener un melanoma. Tenemos también un carcinoma espinocelular. Este es un cáncer maligno que generalmente avanza con menor rapidez que el melanoma y ocasiona la muerte con menor frecuencia. Si podríamos colocarlos en una escala, tenemos primero el melanoma, que es el más grave, y luego tendríamos el carcinoma espinocelular. Tenemos también el carcinoma vasocelular, que es un cáncer cutáneo de un crecimiento muy lento que predomina en las personas mayores. Normalmente ustedes van a ver a las personas mayores de la tercera edad, a los abuelitos que tienen manchas en la piel o le empiezan a salir heridas, como en la foto del medio que ustedes van a ver a mano derecha. Ese, por ejemplo, es un carcinoma vasocelular, que es típico ya del fotoenvejecimiento también, que es punto de más abajo, que es la pérdida de la firmeza de la piel y la aparición de queratosis solares. Las queratosis solares ustedes las van a ver de múltiples formas. Normalmente, donde principalmente ustedes van a ver el fotoenvejecimiento, acá, debajo de los párpados, en esta zona de la piel, también lo van a ver en la nariz, y hay que tener mucho, mucho cuidado, porque ustedes en este caso, si tienen fotoenvejecimiento, el paso siguiente al fotoenvejecimiento puede ser un carcinoma vasocelular, porque esto predomina en las personas mayores, es decir, va después de una acumulación. Entonces, parto con un fotoenvejecimiento y después termino con un carcinoma vasocelular. Y con respecto a las enfermedades oculares, por ejemplo, tengo las cataratas, que es la primera foto que ustedes pueden apreciar a mano derecha. Es una enfermedad de los ojos en la que el cristalino se va opacando poco a poco, lo que va disminuyendo la visión y acaba causando ceguera. La catarata, una de las características que tiene es que solo daña el cristalino, te produce la ceguera, pero no se irradia a otras partes del cuerpo, a diferencia, por ejemplo, del melanoma o estas enfermedades asociadas a la piel. Si ustedes lo graban en la imagen, se ve en la catarata una mancha blanca, una nubosidad. Ese es el signo característico de las personas que tienen catarata. También tenemos otro aspecto negativo, otra enfermedad crónica en este caso, causada por la exposición a radiación ultravioleta de origen solar, que es el terigión, que es una carnosidad blanca o de color crema que aparece en la superficie ocular. No sé si se alcanza a ver en la foto, pero dentro del ojo aparece como una carnosidad como blanca, pero en la superficie, no en las partes blandas del ojo, porque las blandas del ojo es el carcinoma. El terigión aparece en el ojo como tal, y para diferenciarlo de la ceguera, en este caso de las cataratas aparecen solo en el cristalino, si se fijan. En este caso el terigión aparece como una mancha blanca que puede ir por todo el ojo, no solo en el cristalino. Y finalmente tenemos el carcinoma epidermoide de la córnea en este caso, o de la conjuntiva.
Esto es un tumor raro, no es un tumor muy común, muy frecuente. Lo más común dentro de estas tres enfermedades son las cataratas, y es de la superficie ocular. Y si ustedes se fijan, ya tiene apariencia de tumor completamente y aparece en las partes blandas del ojo, como por ejemplo acá en la conjuntiva, acá en la parte de abajo. Si ustedes logran apreciar, existen diferentes efectos negativos, diferentes enfermedades asociadas a la exposición a radiación ultravioleta, pero siempre coloquémosles el apellido: exposición a radiación ultravioleta de origen solar sin control o sin medidas de control, porque como dijimos, si yo me expongo a radiación ultravioleta de origen solar con las medidas de control, no debiéramos tener efectos negativos, todo lo contrario, podemos tener efectos positivos. Y finalmente, ya terminando nuestro curso, los invito a todos a que ingresen a la página campusprevencionisl.cl, en donde ustedes podrán obtener capacitaciones, cursos. Hay una amplia gama de cursos para todas nuestras empresas que se encuentran afiliadas al Instituto de Seguridad Laboral. Son cursos didácticos, los pueden hacer online, son autogestionables. Los invito a profundizar más en estos temas y también a que realicen las preguntas para que ahora podamos responder todas sus dudas y consultas. Un gusto haber compartido con todos ustedes este curso de radiación ultravioleta de origen solar, cuáles son sus efectos negativos y cuáles son sus medidas de control.